Bueno chicos, les cuento, toca ahora ver el tema de las categorías invariables. Que las categorías invariables son aquellas palabras cuyo género y número no van a alterarse, no van a cambiar. Por eso se le dice invariable, porque no va a cambiar lo que es ni el género ni el número. No cambia ni el género ni el número. Entonces, cuando vemos las categorías invariables, es un tema, vamos a decirlo, curioso, porque si bien es cierto, vamos a ver 3 temas el día de hoy, la verdad que también son, vamos a verlos juntos porque no es muy extenso, no es muy largo, a pesar de que vamos a ver 3 elementos. Y un ratito vamos a, quiero ver el chat, si ya empezó, si está bien. Listo, si funciona el chat, ya para la próxima me avisan con tiempo. La gente tiene que relajarse también, ¿eh? No puede estar tensa, preocupada. Por eso que pongo un poquito de música para poder iniciar. Entonces te decía, las categorías invariables son 3: preposición, adverbio y conjunción. Vamos a arrancar con el tema de las preposiciones. Para ver el tema de las preposiciones, resulta que estas van a ser las simples y las contractas. Van a ser las simples y las contractas. ¿Cuáles son las simples? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, según, sobre y tras. Ahora, a eso hay que aumentarle el tema de versus. Lo que pasa es que no lo puse porque casi nadie habla versus, dice versus, ya está en desuso, se encuentra en desuso. Por eso es que no lo llegué a poner, pero igual, son esas las preposiciones, simples. Y a eso hay que aumentarle las contractas, que son 2 nada más, al y del. Y me van a decir, oye, pero es un montón de preposiciones. Claro, sí, son un montón, son como 20 preposiciones. Es cierto, son como 20 preposiciones. Y aprenderlos es un poco fastidioso. No te voy a mentir que aprenderlos es un poco fastidioso. No te voy a mentir. Pero, digamos que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque en otros lados, aparte de tener que aprenderte las preposiciones, además tienes que ver el uso correcto e incorrecto de cada una de ellas. Tienes que ver el uso correcto e incorrecto de cada una de ellas. Imagínate, si ha sido más aprendértelo, ya son varias, ver el uso correcto e incorrecto de todititas. Uf, hacemos 2 clases y la gente termina más o menos. A ver, por ejemplo, ayer jugó Cristal por la Libertadores, ¿no es cierto? Por la fase de grupos. Jugó Cristal con Nacional. ¿Cierto o no es cierto? ¿Habla sí o no? Sí. Sería contra. Ah, mira, no jugó Cristal con Nacional. Porque si yo digo que jugó con Nacional, quiere decir que se han unido, son amigos. Y no, pues, no han sido amigos, sino que lo que hubo fue una confrontación. Entonces, como hubo una confrontación contra, como hubo una confrontación, lo correcto es decir contra. Ah, no es con, no es con. Un ejemplo de todos los días, ¿eh? En el fútbol.
hasta los periodistas. Mañana, el fin de semana juega Alianza con, no sé con quién juega, Alianza con Cantolao. Oh, no, no es con, es contra, es contra. No sé, si digo con quiere decir que se están uniendo, que son amigos. Incorrecto, incorrecto. Mira, por darte un ejemplito nada más. Otro. Me imagino que algunos están tomando agua, jugo, manzanilla, algún refresco, algo están tomando a esta hora, ¿sí o no? Y me imagino que están tomando, pues, en un vaso, o en una taza. Y la gente que dice, estoy tomando un vaso de agua. Primero que el vaso no lo tomas, lo que tomas es el agua. Segundo, aparte de que tú no te tomas el vaso con agua, hay otra cosita. ¿Cuál es el tema? El vaso no es de agua, el vaso es de plástico, el vaso es de plástico, o el vaso es de vidrio, o el vaso es de loza. El vaso no es de plástico, perdón, el vaso no es de agua, el vaso no es de agua. Uno dice, voy a tomar un vaso de agua. No, voy a tomar un vaso con agua. Ah, ¿te das cuenta de la diferencia o no te das cuenta de la diferencia? Habla, ¿te das cuenta de la diferencia o no te das cuenta de la diferencia? Sí, profesor. Imagínate ver el uso correcto e incorrecto de cada una de las preposiciones. Ah, su máquina. En 2 clases y no la hacemos. Acá que preguntamos en CEPREVI. En CEPREVI preguntamos cuántas preposiciones hay en el enunciado. O marque la alternativa que tenga la mayor cantidad de preposiciones. Mira, ahí, sin borrar la diapositiva, van a revisar la primera pregunta de la separata. La primera pregunta de la separata. Dice, marquen la alternativa que presenta más preposiciones. La 1, la A, que dice, acostumbraba a viajar con mis amigos. Acostumbraba a viajar con mis amigos. Díganme en el chat, por favor, cuántas preposiciones encuentran. Díganme cuántas preposiciones encuentran. O cuáles son las preposiciones que encuentran. Acostumbraba a viajar con mis amigos. Dos. Vamos chicos, los demás, ¿qué pasa? ¿No participa? Vinilce, gracias. Gracias David. Efectivamente son dos, a y con. En la 1 la a, acá está el a, acá está el a y acá está el con. Ahí está, para que lo puedan ver. El a y el con, de acuerdo. A ver, la 1 la B. La 1 la B. Lo vieron caminando hacia el malecón. A ver, dime, en la 1 la B, ¿cuál sería o cuáles serían las preposiciones? La 1 la B. Lo vieron caminando hacia el malecón. Profesora, la C tiene 3. ¿Cómo? La C en la práctica hay 3. En, sí, no, disculpen, la letra D. Halló al alumno en cama y sin aliento.
Está bien, excelente, te me adelantaste. En la B hay 1 nada más, es Asia. En la C no hay 3. En la C estuvo lejos de casa por mucho tiempo. Ahí habría 2 nada más, de y por. En la D, ahí sí vamos a encontrar 3. En la D, ¿cuáles son las? Ahí hay 3. ¿Cuáles son? Halló al alumno en cama y sin aliento. Su madre, ¿qué habrá hecho el alumno? ¿Ah? En la B, solamente una, Asia. Correcto lo que ustedes me están diciendo. Bien Adareli, bien Jesús, bien Roxana, excelente. Una nomás, en la 1 la B. En la 1 la C hay 2. De casa por mucho tiempo. En la D hay 3. ¿Cuáles son las 3 preposiciones? Al alumno, en cama, sin aliento. Bien Jesús, al, en y sin. Esa es la respuesta, porque en la 1, la E, solamente vamos a encontrar una preposición. Las palabras del dirigente no lo convenció. ¿Cuál sería la preposición? En la 1, la E, ¿cuál sería la preposición? Nadie. Del dirigente. Del. Ahí está, se habían olvidado de la contracta. Al y del también son preposiciones. Se los había dicho. Al y del también son preposiciones. ¿Está claro? ¿No está claro, chicos? Acá solamente les pedimos cuántas preposiciones hay. A ver, para practicar un poquito más. La segunda, misma pregunta, ¿cuántas preposiciones hay? En la segunda de la separata. Acá tienen las preposiciones para que ustedes las puedan ir viendo. No se vayan a olvidar de las contractas. En la segunda, ¿cuántas encuentran? No me digas cuáles son. Solamente dime cuántas encuentran. Profesor, ¿le decimos cuántas hay? Sí, en la 2. Jesús dice que hay 5. Y si tú cuántas dices que hay. Por los peregrinos que cruzan la senda, bajo el sortilegio de negra fortuna, sin hallar la letra para su canción, quiero cantar mi canción. Y se dice 4. Habla chicos, los demás que me dicen, David, dime cuántas preposiciones encuentras. Solamente es cuestión de contarlas. Ah, Ilse ya rectificó, dice que 5. Roxana dice que 5. Habla chicos. Oye, lo demás, ¿qué pasa? Mira, mira que ahí están las preposiciones para que las vean, ¿no? Estamos en la segunda de la separata.
Son 5. Son 5. ¿Cuáles son? Espérate. Ahí están. Son 5. Por, bajo, de, sin, para. Por, bajo, de, sin y para. Ajá. Entonces, en la segunda son 5. En la segunda son 5. 5 preposiciones. En la segunda son 5 preposiciones. Yo sé que te cuesta un poquito. Yo sé que te cuesta un poquito porque son varias, no estás muy acostumbrado, no es algo que te guste, no es algo que te guste tanto. Te entiendo, ¿ya? Tranquilo nomás, porque es un proceso para que lo vayas aprendiendo. Es un proceso para que lo vayas aprendiendo. Y no es que sea imposible, toma su tiempo. Entonces, como te digo, más complicado sería aprender el uso correcto e incorrecto de cada una de ellas. Lo que nosotros hemos hecho simplemente fue un ejemplito, 2 ejemplitos de lo que hacemos a diario. Pero imagínate la cantidad de errores que nosotros cometemos frecuentemente. Uf, cantidad de errores que nosotros cometemos. Aparte de las preposiciones, también vamos a encontrar, también vamos a encontrar a las conjunciones. En el caso de las conjunciones se van a dividir en 2 tipos, en las coordinadas y en las subordinadas. En las coordinadas y en las subordinadas. Ahora, ¿cuáles son las coordinadas? En las coordinadas tenemos a las copulativas. ¿Cuáles son las copulativas? Y, ¿qué? O sea, i, ni. Cada vez que tú veas i, ni, automáticamente son las copulativas. Ahora, ¿por qué el caso del qué? ¿Por qué el caso del qué? ¿Por qué el caso del qué está con mayúscula? Ah, ya te cuento. Lo que pasa es que el caso del qué es medio rarito, ¿ya? El caso del qué es bien curiosito. ¿Qué es lo que pasa con el qué? Resulta que en el caso del qué, esta cuestión puede ser 3 cosas. Conjunción coordinada, como están viendo, coordinada copulativa. Puede ser conjunción subordinada. Las conjunciones se dividen en coordinadas y en subordinadas. Y también puede ser pronombre relativo. También puede ser pronombre relativo. El pronombre relativo ya lo habíamos visto, pero segurito que ya te olvidaste. No te preocupes, para eso estoy acá, para hacerte recordar. Entonces, primero vamos con las conjunciones. El que como conjunción, cuando el que sin tilde es conjunción, cuando el que sin tilde es conjunción, cuando está antes del verbo. O antes del que vamos a encontrar un verbo. O sea, cuando hay verbo, y seguido del que, ahí el que va a ser una conjunción. En un rato te digo cuándo va a ser coordinada y cuándo va a ser subordinada. Ejemplito.
Manuel lee que lee. Lee que. Antes del que encuentro al verbo. Entonces, como antes del que hay un verbo, resulta que el que va a ser una conjunción. Ahorita te digo si es coordinada o si es subordinada. En el caso, para que sea pronombre relativo, resulta que no tiene que haber verbo. Resulta que no tiene que haber verbo antes del que. Puede haber cualquier cosa para que sea pronombre relativo. Para que sea pronombre relativo. No tiene que haber verbo antes del que. Puede haber un sustantivo, puede haber un adjetivo, puede haber un artículo. No importa, la cosa es que no haya verbo. Por ejemplo, te digo, lo que me dijiste, los que encontré, los que, la que, el libro que, el celular que, el florero que, el libro que. Cuando yo encuentro antes del que cualquier cosa que no sea verbo, ahí el que se va a llamar pronombre relativo. Ahí el que se va a llamar pronombre relativo. Ah, ya. Habla, chicos, chicas, ¿se entiende o no se entiende? Ahí el que va a ser pronombre relativo, cuando antes del que no hay verbo. Cuando antes del que no hay verbo. Habla, chicos, chicas, ¿me entienden o no me entienden? Ah, sí, profesor. Perfecto, entendido. Entonces, ¿cuándo va a ser conjunción? Cuando antes del que encuentro un verbo. Puede haber o cualquier verbo. La cosa es que antes tiene que haber verbo. Por eso que el que lo puse con mayúscula, porque el que es un caso que puede ser varias cosas al mismo tiempo. Cuando, en este caso, Manuel lee esta novela, antes del que encuentro al verbo lee. Por lo tanto, es una conjunción. Te voy a borrar para no hacernos muchas bolas. Ahora, te digo, cuando el que va a ser una conjunción coordinada. Acá está el que. El que va a ser una conjunción coordinada cuando antes y después del que encontramos al mismo verbo. Lee que lee. Oye, pero nadie habla así. No, pues nadie habla así. Nadie habla de esa forma. Tampoco nadie escribe así. No, tampoco nadie escribe así. No obstante, se pregunta bastante en los exámenes de admisión. Se pregunta bastante en los exámenes de admisión. Bastante. De Villarreal, de San Marcos he visto, de la PRES, de la PRE Villarreal, de la PRE San Marcos he visto bastante. Donde más he visto, en la Agraria, la Molina, también preguntan de eso. Listo, entonces, antes y después del que encontramos al mismo verbo, ahí va a ser una conjunción coordinada copulativa. ¿Qué pasa si encuentro? ¿Qué pasa si encuentro? ¿Qué pasa si yo encuentro verbos diferentes? Si hay verbos diferentes, entonces resulta que ahí va a ser una conjunción
subordinada. Cuando hay verbos diferentes antes y después del que, ahí va a ser una conjunción subordinada. Listo. Esas son las copulativas. Tengo también las coordinadas disyuntivas, la O, la U. Ahí sí, cada vez que veas O, U, de arranque, son disyuntivas, de arranque. Tengo también las adversativas, pero, más, sin embargo, no obstante, pese a ello, empero, adversativas. Explicativas, es decir, en otras palabras, y tengo a las hilativas que por lo tanto, en consecuencia, las hilativas me va a hacer primero la causa y después va a ser el efecto. Luego viene la consecuencia. Primero es la causa, luego viene la consecuencia. Primero la causa, luego la consecuencia. Esas son las hilativas. Primero causa, luego la consecuencia. Tomé mucha cerveza. Tomé mucha cerveza. En consecuencia, por lo tanto, en efecto, ¿qué ocurre? Tengo resaca, sueño, dolor de cabeza. Cuando hago algo, ocurrió tal cosa. Cuando hago algo, ocurrió tal cosa. La consecuencia de haber hecho algo. Estudié, por lo tanto, aprendí. Esas son las hilativas. Y esas son las conjunciones coordinadas. Las conjunciones, como te digo, se dividen en dos, en las coordinadas y en las subordinadas. Las subordinadas resulta que son aquellas palabritas que me sirven para preguntar. Las subordinadas son aquellas palabritas que me sirven para preguntar. ¿Cómo que me sirven para preguntar? O sea, ahí tengo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, todas esas palabritas, para qué, por qué, esas palabritas que me sirven para preguntar, esas son justamente las conjunciones subordinadas. Estas son las conjunciones subordinadas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, cuál, por qué, para qué, cómo, cuánto, todo eso. Ahora, ¿cómo se van a llamar? Por el nombre las puedo deducir. Por ejemplo, a ver, tengo una que se llama las temporales, de tiempo. Te llamaré cuando vuelvas. ¿Cuál sería la conjunción subordinada de tiempo? La temporal. ¿Cuál crees que sería? Sabiendo que son aquellas palabras que me sirven para preguntar. Habla, ¿cuál crees que en ese caso sería la conjunción subordinada? La palabra como. ¿Cuándo? Pues oye, no viene que estar muy tranca, pues no seas malo, pues. El tiempo, ¿cuándo te llamaré? Mañana, te llamaré en la tarde, te llamaré en la noche. ¿Cuándo? Cuando vuelvas. Ahí está, pues cuándo, pues también. No seas malo, pues, ¿ah? No seas malo también con esa. A ver, tengo otra. De modo, hice la tarea. ¿Cómo me explicaste? ¿Cuál crees que va a ser la conjunción subordinada? La palabra como. Habla Ilse. La palabra como. Exactamente, el cómo. Ya está. Esa sería de modo. Del lugar. Yo iré donde tú vayas. Todo para cobrarte. A ver, dime, en esa, ¿cuál sería? ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? Facilito, ¿no es cierto? No hay que estudiar mucho. Es cuestión de
deducir las respuestas, nada más, ¿ah? Es cuestión de deducir las respuestas. Causal. Llegué tarde porque hubo tráfico. Llegué tarde porque hubo tráfico. A ver, dime, ¿cuál sería la causa? ¿Por qué? Perfecto, acá sería porque. Me va a decir, oye, pero la causal es igual que la ilativa. No, más bien son al revés. Están al revés. Son diferentes. ¿Por qué? Te explico. En la ilativa es la causa, tomé cerveza, por lo tanto tengo resaca. En cambio en la ilativa es al revés. Tengo resaca, primero empieza con la consecuencia, y acá voy a explicar por qué tengo resaca. Tengo resaca porque tomé cerveza. Acá es al revés. En la causal es al revés. Ah, ya. La ilativa y la causal, por si acaso, van al revés. No se me vayan a equivocar. A veces la gente por ahí se me confunde. Entonces la causal acá sería porque. Claro que no son los únicos, ¿no? Puede ser porque, puede ser ya que, debido a que, pueden ser otras palabritas. Hay algunas palabritas, algunos nombres que no las voy a poder deducir. Y para eso estoy acá. Acá está mi chamba. Acá tengo una que se llama la concesiva. Comeré todo aunque no me guste. Las concesivas, ¿cuáles van a ser? La concesiva es aunque. La concesiva es aunque. La concesiva es aunque. ¿Aunque es la concesiva? Sí. Siempre que veas aunque es concesiva. Aunque, ojo, te voy a dar un truquito. A veces, la palabra aunque lo puedes cambiar con la palabra pero. Cuando la palabra aunque la puedes cambiar con la palabra, la puedes cambiar con la palabra pero, entonces se queda como adversativa. Cuando lo cambias con pero, cuando lo cambias con pero, se queda como adversativa. Si no lo puedes cambiar con pero, si no lo puedes cambiar con pero, entonces se queda como concesiva. Vamos a hacer la prueba en este ejemplo. Comeré todo, pero no me guste. No se puede, ¿no? Entonces, como no lo puedo cambiar con pero, queda como concesiva. Queda como aunque, y aunque es concesiva. Así de fácil. Así nomás. Así de sencillo. Queda como concesiva. Las concesivas son aunque. Y este truco te lo digo porque en la número 19, 18 o 19, hay una que viene con un truquito. Viene con un truquito. Entonces tienes que chequearte bien ese truquito para que no te me vayas a equivocar. No te me vayas a equivocar. Listo, esas son las concesivas. Las demás estaban fáciles porque las puedo deducir por su nombre. La concesiva como que no te suena a nada, ¿no? Las condicionales es cuando hay una condición. Si estudias, no, si entrenas, podrás campeonar. Sí, entonces, ¿cuál es la condición para que campeones? Que entrenes. La condición para, ¿cuál es la condición? Después se llama condicional. La condición es que entrenes. Si entrenes. Si estudias, entonces aprendes. Si juegas, entonces te diviertes. Si almuerzas, entonces te alimentas. Y así. Si haces algo, entonces va a pasar algo. Y puede ser una condición negativa, pero claro, el sino separado. Si no te apuras, llegaremos tarde. Si no te apuras, llegaremos tarde. Condicional. Son condiciones. Listo, no la veo muy tranca, ¿no?
Finalidad. Estudia más para que ingreses. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? Entonces, en este caso, la conjunción sería ¿para qué? ¿A qué pueden ser dos? Sí, claro, pueden ser dos palabras, no hay problema. Si en las conjunciones coordinadas encuentro, sin embargo, no obstante, en otras palabras, claro, pueden haber, una conjunción puede estar formada por varias palabras. Una conjunción puede estar formada por varias palabras. Y para finalizar, bueno, esto de las conjunciones tenemos para explicarte más cosas, pero tranquilo que cuando lleguemos al tema de la oración compuesta, en la semana 14, ya estamos en la 11, ya nos falta poquito para terminar. Ya nos falta poquito para terminar. En la semana 14, vamos a ver la oración compuesta y ahí tenemos que ver nuevamente lo de las conjunciones y ahí voy a tener que darle una mayor explicación a todo esto. Tengo también la completiva. Dime si vendrás temprano. En este caso la completiva, la conjunción sería sí. La conjunción sería sí. ¿Cómo que el sí? El sí como igual que la condicional no es una condición. Vamos a partir de que no es una condición. ¿Por qué no es una condición? Listo. Porque en este caso se llama completiva porque justamente voy a tener que completar la idea o la oración para que se pueda entender. Imagínate que no existiera si vendrás temprano y solamente veo dime. Yo te digo dime, oye, pero dime. Y tú me vas a preguntar, ¿qué te digo? Mi nombre, dónde vivo, qué curso toca después, ¿qué quieres que te diga? Yo te digo dime, no se entiende, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo te digo dime, ¿qué quieres que te diga? Por lo tanto, eso quiere decir que tengo que completar la idea para que se pueda entender. Tengo que completar la idea para que se pueda entender. Dime si vendrás temprano. Dime si vendrás temprano. Esa es la completiva. Estoy completando la idea. Estoy completando la idea para que se pueda entender. Chicos, chicas, ¿entendieron lo de las conjunciones o más o menos o algo quieres que repita? Habla, dime. Habla, oye, sí o no, ¿está claro? ¿Sí o no? Un resumen, por favor, profesor, si se podría. Un resumen, amiga, el resumen está bien, ahí está, tómale un screenshot, una captura de pantalla y está clarito el resumen, ¿no? Fácil para que la puedas ver. Ahí con eso al toque la sacas. Así, al toque no. Las conjunciones se dividen en las coordinadas y en las subordinadas. Las coordinadas, la verdad que ese tema de las categorías invariables en general es un tema que abarca bastante el tema de la memoria. Implica bastante el tema de la memoria para poder entender, para poder captar todo lo que se va planteando. Porque no hay, es que lo que pasa es que no hay una gran explicación que hacer, ¿no? Como no hay o la explicación no es tan compleja, no es tan densa, es fácil o relativamente fácil de poder entenderlo. Relativamente fácil, ¿no? Eso es lo que están viendo, ahí están las conjunciones, las coordinadas y las subordinadas.
Lo que sí les puedo decir que las subordinadas, lo que sí les puedo decir es que las subordinadas son aquellas son aquellas palabras que me sirven para preguntar. Las subordinadas son aquellas palabras que me sirven para preguntar. Eso sí, son aquellas palabras que me sirven para preguntar. Las subordinadas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, cuál, por qué? Eso es, eso es. Listo, entonces ya pasamos, ya van a ser las 11. Qué rápido se pasa la hora. Vamos con la última parte, con la parte de los adverbios. Vamos con la parte de los adverbios. Resulta que para ver la parte de los adverbios, el adverbio es la palabra que me va a indicar algo. El adverbio es la palabra que me va a indicar algo. ¿Cómo que algo? Lo que pasa es que el adverbio me indica un montón de cosas. Afirmación, negación, duda. También vale, también indica eso, afirmación, negación, duda. Modo, cantidad, lugar, tiempo. Mira, para que se te sea más fácil, los adverbios se convierten en complementos circunstanciales. Los adverbios se convierten en complementos circunstanciales. Así de fácil. Circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, ya. Circunstancial de afirmación, de negación. Esos son los adverbios. Los adverbios se convierten en complementos circunstanciales. Ahora, se dice que el adverbio es el modificador universal. ¿Por qué? Porque el adverbio modifica a varias palabras. ¿Cómo que las modifica? ¿Las cambia? No, no. Modifica quiere decir que hace referencia a algunas palabras. ¿Hace referencia a quién? Se refiere al verbo. O sea, modifica al verbo, se refiere al verbo. ¿Cómo así? Yo digo, caminas rápido. Caminas rápido. Caminas rápido. ¿Cómo caminas? Rápido. Ese verbo rápido, ¿a quién se refiere? A caminas. ¿Cómo caminas? Rápido. Adverbio de modo. Así de fácil. Comí mucho. ¿Cuánto comí? Mucho. ¿Cuánto comí? Mucho. Ese mucho se refiere al verbo comí. Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Listo, ya está. Otro ejemplo. Vives cerca. ¿Dónde vives? Cerca. ¿Dónde vives? Cerca. Ese cerca se refiere al verbo vives. Todos los que están subrayados están que se refieren a los verbos. O sea, se refieren a los verbos en el sentido de que están modificando al verbo. Modifican al verbo o se refieren al verbo. Por eso se dice que el adverbio es un modificador universal. Ahora, no solamente al verbo, también puede modificar a otras palabras, como al adjetivo. Básicamente al verbo y al adjetivo. Elmer es el menos musculoso. La palabra menos se refiere a la característica musculoso. La palabra menos se refiere a la característica musculoso. Entonces, menos sería el adverbio. El ejemplo más clásico, el ejemplo más común, es cuando te dicen, eres muy rápido, eres muy ágil, eres muy estudioso, con el muy, con el muy, con el muy. Es el más común, el ejemplo más común.
Quise poner otros ejemplos para que veas que también hay otros ejemplos para que puedan identificarlos. Claudia es bastante hábil. La palabra bastante se refiere a la característica hábil. La característica o bastante se refiere a la característica hábil. Entonces bastante sería el adverbio. Bastante sería el adverbio. Menos se refiere a musculoso, bastante se refiere a hábil, menos y bastante son adverbios. Ambos son de cantidad. Ambos son de cantidad. Y finalmente, ¿a quién puede referirse al adverbio? Se puede referir a otro adverbio. Se puede referir a otro adverbio. ¿Cómo que a otro adverbio? Bailé bien. Bien se refiere al verbo bailé. Y el muy se refiere al adverbio bien. Ah, no me vayas a contar como un solo adverbio. No me digas, muy bien es un solo adverbio. No, no, muy es un adverbio, bien es otro adverbio. Muy es un adverbio y bien es otro adverbio. Ah, ya, por si acaso. Vives lejos, como decirte, vives cerca. Vives demasiado lejos. Lejos se refiere al verbo vives y demasiado se refiere al adverbio lejos. Ah, ya, ya, ya. Demasiado se refiere al verbo lejos. Ah, ya, 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 ya. Habla, chicos, chicas, ¿se entiende hasta acá? ¿No se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Consúltame todo lo que quieras. Sí se entendió, profesor. Bien, bien, bien. Los demás chicos, chicas, ¿qué me dicen? Sí, ¿Entienden? ¿No profesor, entienden? sí lo entiendo. ¿Cómo dice? No te entendí bien. Te escuché medio entrecortado. Está claro. Te queda claro. Excelente. Muy bien. Me imagino que han hablado en representación de los compañeros, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres. Perfecto. Ahora, te voy a lanzar algunos truquitos. Esos truquitos son los bravos. Esos truquitos que vienen son los bravos. Mira, ve. Truquitos sobre el adverbio. Mira. Mañana en la mañana te veré. A ver, mira. Dos palabras mañana. La primera palabra mañana se refiere a mañana del día jueves. Hoy es miércoles, entonces se refiere a mañana del día jueves, ¿sí o no? ¿Sí, no es cierto? Ya pues, entonces eso de ahí es un adverbio. Adverbio porque se refiere a mañana del día jueves. Hoy es miércoles, mañana te veré. Mañana se refiere a mañana del día jueves. Mañana, la segunda palabra mañana. Mañana en la mañana. Ah, palabra que está con el artículo. Cualquier palabra que está con artículo se llama sustantivo. Cualquier palabra que está con el artículo se llama sustantivo. Cualquier palabra que está con el artículo se convierte en sustantivo.
Listo. Entonces, te decía, cuando estás con el artículo, la palabra se convierte en un sustantivo. ¿Ya está? Un truquito. Un truquito. Actúa cortés y caballerosamente para que triunfes. Ya sabemos, bueno, ya debes de saber que palabra que acaba en mente es adverbio. Palabra que acaba en mente es adverbio. De todas maneras, ¿no? De todas maneras. O sea, caballerosamente, adverbio, pero claro que por supuesto que desde luego que sí. Adverbio. Ahora la pregunta, ¿y qué pasa con la palabra anterior? Cortés. ¿Es o no es adverbio? ¿Qué ocurre con la palabra cortés? ¿Es o no es adverbio? Pues sí, también es un adverbio. Y si es adverbio, ¿por qué no lleva la terminación mente? Porque solamente la última palabra, el último adverbio, es el que puede llevar la terminación mente. Antes pueden haber otros, pero sonaría mal. Es como decirte, actúa cortésmente y caballerosamente. Imagínate si le pongo otro, actúa amablemente, cortésmente y caballerosamente. No, no, no. Solamente la última o el último adverbio es el que lleva la terminación mente. Los demás pueden ser adverbios. La cosa es que no van a llevar la terminación mente. Así de fácil. Otro. Probablemente viaje a Huanchaco. Ya te dije, palabra que acaba en mente. Adverbio. Ya de arranque. Probablemente adverbio, sí. ¿Cuál es el error? El error es que la gente cree que siempre es adverbio de modo. Adverbio de modo. Adverbio de modo. No, pues la mayoría de veces es adverbio de modo. La mayoría de veces es adverbio de modo. Pero no siempre va a ser adverbio de modo. Probablemente es como decirte, tal vez, quizás viaje a Huanchaco o no. Es como decirte quizás, ¿no es cierto? Y si yo te digo quizás viaje a Huanchaco, es un adverbio, claro que sí. Pero resulta que es un adverbio de duda. Es un adverbio de duda. Puedo decirte próximamente viajaré a Huanchaco. Próximamente, estoy hablando del tiempo, adverbio de tiempo sería. Palabra que acaba en mente. No necesariamente va a ser adverbio de modo. No necesariamente va a ser adverbio de modo. Puede ser de duda, puede ser de tiempo, puede ser de afirmación, puede ser de otras cosas también. Ya te queda claro ese punto, que no se te vaya a olvidar. Palabra que acaba en mente es adverbio, sí, no siempre es de modo. Ajá, cuidado con esto. Juan está medio enfermo. Perfecto, ¿no es cierto? No hay ningún error. Pero en la segunda, ellas están medio enfermas. Ellas están medio enfermas. Oye, aguanta. Hay error, ¿no? ¿Cómo va a ser medio enfermas? Debería ser medias enfermas, ¿sí o no? Ah, acá viene la aclaración. Resulta que, mira, la palabra medio se refiere a enfermo y la palabra este medio se refiere a enfermas. Bien, 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 bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar?
Resulta que la palabra enfermo o la palabra enfermas es un adjetivo. La palabra enfermo o enfermas es un adjetivo, es una característica. Es una característica. Entonces, si recordamos la diapositiva anterior, cuando la palabra se refiere al adjetivo, cuando la palabra se refiere o modifica al adjetivo, esa palabra es un adverbio. Esa palabra es un adverbio. Menos musculoso, bastante hábil, esa palabra es un adverbio. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta en este caso, cuando yo digo medio enfermo o medio enfermas, que medio es un adverbio. Ya, listo, queda. Medio es un adverbio. ¿Por qué? Porque se está refiriéndose al adjetivo enfermas. Listo. Ahora viene la parte final de la explicación. Resulta que tienes que recordar lo que te dije al principio. Los adverbios son categorías o corresponden a las categorías invariables. Pertenecen a las categorías invariables. O sea, yo te dije al principio, invariables porque género y número no cambia. Género y número no cambia. Por eso es una categoría invariable, porque género y número no cambian. O sea que si el género y el número no cambia, quiere decir que no necesariamente el género y el número van a coincidir, como en este caso. Medio enfermas. Como es un adverbio, el adverbio no cambia. Medio enfermas. En el primer caso, medio enfermo, uno dice genial, ¿no? Porque coincide en género, coincide en número. Acá a algunos les puede entrar alguna duda. ¿Y eso está bien o no está bien? Parece que estuviera mal, pero en realidad es correcto. En realidad es correcto. Es medio enfermas. Que es diferente a decir, ellas son medio enfermas. Aguanta, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ellas están medio enfermas. Listo. Fácil. No está muy complicado que digamos. Chicos, chicas, ¿tuvieron alguna duda por ahí? Nada, ¿no es cierto? Listo. Perfecto, entonces. Faltan unos casitos. Ajá. Ayer trabajé de sol a sol. Oye, ni que fuera esclavo para trabajar todo el día, ¿no? De sol a sol, a su madre, abusivo, ¿no? Obviamente que esto que dice de sol a sol es lo mismo que decir yo trabajé mucho. Es lo mismo que decir yo trabajé mucho. ¿De acuerdo? Cuando tengo un conjunto de palabras de sol a sol, son 4 palabras, que lo puedo cambiar por un solo adverbio, eso de ahí se llama locución. Eso de ahí se llama locución. Adverbial. ¿Qué es la locución? Es un conjunto de palabras. Si es adverbial, es que lo puedo cambiar con un adverbio. Oye, esa vaina de la locución adverbial me suena. Claro, porque esa palabrita lo habíamos visto nosotros en el tema del sustantivo. La locución sustantiva, conjunto de palabras. Como la sustantiva,
que lo puedo cambiar por un sustantivo. Presidenta de la República. Es una sola persona, son varias palabras, pero es una sola persona. En cambio, cuando hablamos de que lo cambio por un adverbio, se llama locución adverbial. De sol a sol, locución adverbial. Yo te digo, con pies de plomo, a pies juntillas, sin ton ni son, a pedir de boca. Son algunos ejemplos de locuciones. Son algunos ejemplos de locuciones. Y obvio, también lo cuento como un adverbio. La locución también la cuento como un adverbio. Listo. Otro. Ya que sabes, ya que estamos sintonizados, entonces te pregunto, en este caso, en la primera oración, ya no volveré nunca más. Dime, ¿cuántos adverbios hay? ¿Cuántos adverbios hay? Menos de 6, ¿no? Obvio, pues si la oración tiene 5 palabras nomás. ¿Cuáles son los adverbios? Nadie me responde. ¿Qué pasa con la gente ahí? Ya, que el ya también es un adverbio. También lo cuentas como adverbio. También lo cuentas como adverbio. El no, de negación. El nunca, de negación. Y obviamente que el más, de cantidad. El ya también lo cuento como adverbio. Sí, el ya también lo cuentas como adverbio. También. Salvo que esté como en el caso del costado. Ya que insistes, ir al cine. Cuando al ya lo veas con el que, solamente en ese caso que el ya lo veo con el que, entonces en ese caso va a ser el ya que va a ser una conjunción. El ya que va a ser una conjunción. Cuando el ya acompaña al que. Cuando el ya acompaña a cualquier otra palabra, lo cuentas como adverbio. Y si está solo, también lo cuentas como adverbio. También lo cuentas como adverbio. Listo, por si acaso te cuento, por si acaso. Entonces, el último casito. Mira, muchos duermen, muchos niños juegan fútbol, comí mucho. A ver, aguanta. En este caso estamos viendo muchos. 3 palabras, muchos. Resulta que este caso es bastante curioso. Ha sido examen de admisión de la universidad, no solamente de la PRE, sino examen de admisión de la Villarreal, examen de admisión de la San Marcos, y si mal no me equivoco, en la Uni también han preguntado este tipo de preguntas. 3 muchos, uno es adverbio, otro es pronombre y otro es determinante. Otro es determinante. Ajá. El pronombre y el determinante nosotros ya lo hemos visto. Pero por supuesto, hermano, ya lo hemos visto, el pronombre y el determinante. Segurito que te olvidaste. Segurito. Te voy a hacer recordar, pues. Te voy a hacer recordar. No te preocupes. A ver, en el primer caso, muchos duermen. ¿Cuándo es pronombre? ¿Cuándo es determinante? ¿Cuándo es adverbio? Te voy a hacer recordar.
En el primer caso, muchos duermen. Cuando se refiere a muchas personas, cuando se refiere a muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, cuando se refiere a un sustantivo que no estoy viendo, cuando se refiere a un sustantivo que no estoy viendo, se llama pronombre. Cuando se refiere a un sustantivo que no estoy viendo, se llama pronombre. En el segundo caso, muchos niños jugaron fútbol. La palabra muchos, ¿se refiere o no se refiere a niños? Sí, ¿no es cierto? Cuando se refiere a un sustantivo, cuando está acompañando a un sustantivo, eso de ahí va a ser un determinante. Cuando está acompañando a un sustantivo, eso de ahí es un determinante. Y en el último caso, la palabra mucho se refiere al verbo comí. Cuando se refiere al verbo, entonces esta palabrita es un adverbio. Cuando se refiere al verbo, esta palabrita es un adverbio. Así es fácil. Repito, cuando se refiere a un sustantivo, cuando no está acompañando a un sustantivo, es un pronombre. Cuando no está acompañando a un sustantivo, es un pronombre. Cuando sí acompaña a un sustantivo, se llama determinante. Cuando acompaña a un sustantivo. Y cuando acompaña a un verbo o a un adjetivo, eso de ahí se llama adverbio. Eso de ahí se llama adverbio. Y ahora sí, se acabó la explicación. Chicos, chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos y chicas, ¿alguna duda, alguna consulta? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar la última oración? Claro. Mira, cuando no acompaña a un sustantivo se llama pronombre. Cuando sí acompaña a un sustantivo se llama determinante. Y cuando acompaña a un verbo o a un adjetivo, ahí sí va a ser un adverbio. Ahí sí va a ser un adverbio. Cuando no acompaña a un sustantivo, cuando no lo acompaña, pronombre. Cuando sí acompaña a un sustantivo, se llama determinante. Y cuando acompaña al verbo o a un adjetivo, ahí vamos a encontrar a un adverbio. Oye, la verdad que aunque sea apréndetelo de memoria porque siempre viene esta pregunta. Y si no es con muchos, a veces te la cambian con pocos, pero la misma cuestión es. Ok, profesor, gracias. Bacán, bacán, bacán. Pero además también, chicos, ¿ah? Esa pregunta, esa parte, pónganla con luz fluorescente para que lo puedan ver bien, ¿ah? Ahora sí, chicos, ¿alguna otra duda por ahí? ¿Alguna otra consulta? Todo bien. Excelente. Entonces, chicos, chicas, pueden terminar la separata. Yo, cualquier cosa, yo estoy por acá, me avisan. Bien, chicos, vamos a seguir entonces, vamos a seguir, chicas. Vamos a ver las claves. La 1 y la 2 ya estaban, así que por ahí no había problema. Vamos a ver la número 3. ¿Qué expresan las preposiciones? Por ese sendero, o sea, por dónde, sería de lugar. ¿Con qué miraba? Con el catalejo sería de instrumento. Y
el trino, ¿de quién era? De las aves. Entonces, como el trino era de las aves, resulta que eso es de pertenencia. La 3, la C. La 4, la frase preposicional expresa modo. Para que sea de modo, se quedó con la boca abierta. ¿Cómo se quedó? Con la boca abierta. Boquiabierto. Boquiabierto. La 4 es delfín. La 5, bueno, la 5 también está regalada, creo, ¿no? ¿En qué caso sobre es una preposición? En la D. Hablamos sobre lo mal que te comportas. En la A, tu sobre sería un sustantivo. En la B, sobre o no comida, ese es verbo. En la C sería el sobre sustantivo. Y en la última sería verbo. Entonces, en la 5, la D es una preposición. En la 6, ¿cuántas preposiciones hay de ese cuartel, entre los arbustos, con mucho apetito, a las 11 de la mañana? En la 6 hay 5. En la 6 hay 5 preposiciones. En la 7, demasiado sería de cantidad. Adrede no lo cometiste intencionalmente, a propósito, eso sería de modo. Acaso, en este caso sería duda. A veces, como son dos palabras, ya es una locución sustantiva, o es una locución adverbial, entonces la 7 es la C. La 7 es la C. La 8. Locución adverbial de tiempo, de vez en cuando. Las demás son de modo. Bueno, la B es de cantidad y las demás son de modo. La B es de cantidad, las demás son de modo. La 8, la C es de tiempo. La 8, la C es de tiempo. En la número 9, ¿cuántos adverbios hay? Hay 3 adverbios. ¿Cuánto? Más y más. Cuánto, más y más. Hay 3. En la número 10, ¿cuántos adverbios? 4. Lentamente, más astuta y sigilosamente. 4 en la número 10. En la número 11, a la que tenga más adverbios, todas tienen 2 adverbios, ustedes lo están viendo ahorita en la pantalla. En la 11, la C tiene 3. Tal vez, no y adrede. Tal vez, no y adrede. La 11, la respuesta es la C. La 12, determina la oración donde el adverbio está usado correctamente. En la última, medio cansado. Es justo el ejemplo que te había dado. Porque en la A, en la C, no es bastantes ni pocos, es bastante nada más. Y cuando ya se usa el errin, el morfema errin, ya no puede ir el muy. Ya no puede ir el muy. Vamos a ver la 16, ya que la tenemos a la mano. ¿Hay una conjunción? ¿Cuál es? Sí. Sí te refiere la condición. Sí. 2 adverbios. Ahora, jamás. 2 adverbios. Y 2 preposiciones. ¿Cuáles son? Del y entre. Del y entre. Entonces, en la 16 vamos a encontrar una conjunción, sí, 2 adverbios, ahora, jamás, y 2 preposiciones, del y entre. Del y entre. En la 17,
Bueno, en la primera, ¿cuántas conjunciones hay en cada caso? En la primera hay 3, sí, porque y qué. Sí, porque y qué. En la segunda, a fin de que y con que. En las demás hay 2. En la tercera, Romeo y Julieta. Ojo que lo que me pide es contar las conjunciones. Y es una conjunción, la cuento además. Y Hamlet, hay 2. Doble I. Y en la última, ni y pues. Ni y pues. La 17 del fin. La 13. El adverbio modifica a un adjetivo. En la 1, muy interesante, y en la tercera, tan difícil. La modifica, se refiere a un adjetivo. Muy interesante, tan difícil. La 13, la E. La 14, la relación incorrecta es la B de burro, porque en ese caso es una hilativa, causa-efecto. Causa-efecto. Un ratito, porfa, que el agua esté hirviendo. Entonces, en la 14, eso es una causa-efecto, esa es una hilativa. En la 15, el como condicional en la C, como falte a la cita. O sea, si falta a la cita, volverá a perder su tiempo. Si falta a la cita. La 15 es la C. Es cuestión de ver en cuál caso se acomoda. Claro que son casos muy raros, ¿no? Son casos muy raros. En la 18, conjunción coordinante, el pero, bueno, no hay otra, ahí está el pero, fácil, resalta el pero. En la 19, conjunción adversativa, aunque. Oye, pero el aunque no era concesiva. Claro, el aunque es concesiva, pero tenías que comprobarlo. Porque si cuando lo cambias el aunque lo puedes cambiar con pero, entonces se convierte en adversativa. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Entonces, como lo dejo con pero, sería adversativo. Y en la 20, bueno, la 20 está regalado, ¿no? Así que sería hilativa o disyuntiva, ni copulativa, sino adversativa y porque causal. La 20, la E. Chicos, antes de terminar, ¿alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta tuvieron ustedes? Profesor, ¿le puede poner en la 16, por favor? Ejercicio 16. Ahí está. La conjunción sí, los adverbios ahora, jamás, y las preposiciones del y entre. Ya, profesor, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda, chicos, por ahí? Chicas, por ahí. Chicos, ya nos faltan 4 clases nada más.